Integrales de línea. A ver, la última clase que vimos ha sido un ejercicio de esto, de cartesiano esto, un cambio de variable, un ejercicio aquí de cilíndrica, es polar está. Cilíndrico polar cuando estamos con R3. Por este lado tengo una transformación polar también. ¿Ok? Mencionamos a la cilíndrica, a la esférica. Se hizo un ejemplo de esférica. Nada más. Allá. No se calculó esto, ¿no? Bueno, ya se hizo eh, su descripción para teta, rho y phi. Hacemos un problema parecido para aplicar a un problema en coordenadas esféricas, entonces. Hallar el volumen, ejemplo, el volumen del sólido que está limitado que está limitado por el interior de la esfera, la esfera es x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado 2z. Y arriba del paraboloide. El paraboloide de ecuación zx cuadrado más y al cuadrado. Bien. Por ejemplo, este ejercicio se parece mucho al último que hemos visto, pero solo cambió en paraboloide. No era, lo anterior era un cono. Tan solo por ser un paraboloide, al resolver con coordenadas esféricas cambia bastante. Ya, vamos a ver. Ejemplo, digo solución. Vamos a resolver con esféricas. ¿Por qué esféricas ahora? ¿Puede haber sido cilíndrica? Puede ser cilíndrica. Normalmente la cilíndrica es mucho más utilizada, es mucho más práctica, ¿ya? Ahora vamos a usar una esférica, uno porque veo la suma de las tres variables al cuadrado. Pero le cae bien también utilizar una transformación cilíndrica. Tal vez sea más fácil con la cilíndrica, eso depende, ¿no? Pero vamos a hacerlo con esférica para probar cómo se aplica, ¿ya? Entonces aquí vamos a trazar X y Z. Una esfera, vamos a colocarlo así, la esfera. Esa esfera está con radio 1, centro en Z1, ¿ya? El paraboloide ya no es cono, el cono son líneas rectas, esto ya tiene una curvatura, ¿cierto? Ya. Entonces, trazamos el paraboloide.
o menos. Mejor. Voy a corregir un poquito. Entonces tengo a mi paraboloide, al intersectarse con la esfera, genera pues este círculo. Paraboloide de ecuación z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Nuestra esferita está por aquí, le voy a poner solo y, ¿no? Ahora vemos el sólido. El sólido está limitado por el interior de la esfera y arriba del paraboloide. Entonces queremos esta zona. Tengo que mejorar esto, ¿no? Más o menos mejoró, pero no mejoró. Puede ser. Ya, vamos a ver en qué tanto me ayuda esa gráfica. Nosotros queremos entonces el volumen de este sólido. Planteamos el problema con integrales triples. Sabemos que el volumen se determina como la integral triple del d de x, d de y, d de z en la región E, vamos a ponerle, que se encuentra en R3, así se llama nuestro sólido. Ahora, quiero trabajar con una transformación a coordenadas esféricas. Voy a utilizar una transformación donde x va a ser un rho seno phi o seno de teta, donde y va a ser un rho seno phi, seno de teta, donde z va a ser un rho coseno de phi. El jacobiano de la transformación rho phi teta es rho cuadrado seno de phi. Ahora tengo que ver la variación. Como siempre, por ser un sólido, tengo que buscarle una base. Eso en cartesiano, en transformaciones, etcétera, siempre búscale una base referencial donde cuando proyectes te parezca algo conocida la zona. Conviene proyectar al plan XY, ¿ok? Proyectamos al plan XY estos puntos extremos, ¿cierto? O simplemente es la intersección del paraboloide con la esfera. Realmente esa es la ecuación que va a quedarse proyectada, ¿cierto? Bien, entonces, acá tengo el paraboloide, voy a hacer el borrador por acá, paraboloide, intersección esfera, nos resulta, en borrador, decimos, z cuadrado, voy a la esfera, z cuadrado, x cuadrado más y cuadrado es un z, igual a 2z, ¿cierto? Z cuadrado es igual a z, voy a simplificar un z porque z0 no va a servir, y z es 1, ¿ya? Entonces, cuando z es 1, significa que tienes acá un círculo de radio 1. Sería x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bueno, en eso se transforma o es la intersección de la esfera con el paraboloide en esta parte superior, se genera este tipo de circunferencia y esta es su ecuación. Cuando proyectamos todo el sólido al plano XY, se pinta ese círculo generando nuestro, se pinta la circunferencia generando nuestro circulito, ¿cierto? Ya está. Esa va a ser nuestra base. Cuando estamos en coordenadas cilíndricas, en la base se busca la variación de R y de teta. Cuando trabajamos en coordenadas esféricas, en la base se busca la variación de teta, solo teta. Teta se encuentra en el plano XY. Y como ven, lo que va a hacer teta es dar una vuelta completa, ¿cierto? Entonces teta es de 0 a 2 pi. ¿Ok? Ahí se busca la variación de teta.
Acá notamos que el ángulo θ es mayor o igual a 0, menor e igual a 2pi. Necesitamos ver la variación de ρ y de φ. Es importante que todas las curvas estén escritas en la nueva transformación. Seguimos entonces. Ella la pasamos. ¿Okay? Vamos con el paraboloide. Puedo trabajarlo por aquí. ¿Okay? Con el paraboloide de ecuación z es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Reemplazamos por su equivalente. Z es ρ coseno phi y la suma de x cuadrado más y cuadrado también colocamos aquí. El z es un ρ coseno de phi. X cuadrado más y al cuadrado es ρ al cuadrado seno cuadrado de phi. Podemos simplificar un ρ. Recordemos que ρ debe ser positivo y despejamos ρ. Dando ρ es igual a coseno de phi sobre el seno cuadrado de phi. Eso es lo que representa la ecuación del paraboloide. El paraboloide en esta transformación esférica tiene como ecuación ρ igual coseno phi sobre seno cuadrado de phi. Trabajemos con la esfera. La esfera, de manera similar, por acá, cuya ecuación es x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a 2z, ¿cierto? También llevamos el cambio y vamos a tener que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es un ρ cuadrado. 2 veces z, y z es ρ coseno de phi. Simplificas ρ y tienes que ρ es 2 coseno phi. Eso es lo que representa la esfera. La esfera en esta transformación tiene como ecuación ρ igual 2 coseno phi. Bien, ya tengo todas las superficies escritas en la nueva transformación. El ángulo θ ya lo he visto en la base y estamos en la búsqueda de cómo varía ρ y phi. Nos ubicamos entonces en el origen. ¿Recuerdas? Siempre en el origen de coordenadas y trazas un radio vector a la zona donde está el sólido. Entonces explora y empezaríamos por este ladito, pero todavía me falta, cuando empiezo aquí, una porcioncita. Es decir, si trazas esto así, vas a notar algo que no se llega a pintar toda la región. Aquí también, si trazo esta, se nota que no se llega a pintar una parte de la región. ¿Qué parte falta? Esta zona. Porque aquí está, esto también está incluido, ¿cierto? Es un paraboloide, acá hay una curvita, no es una línea recta. Si hubiera sido un cono, efectivamente esto coincide con la generatriz de ese cono. Aquí no. ¿Ok? Entonces, sí, tengo que trabajar en dos zonas. Una para estos contornos, que está aquí todavía una región del sólido, y otra para lo que está en esta zona. Podemos describir ya, digamos, lo que se encuentra en esta parte. En el interior, aún podemos llamarle zona A, y la zona B es la que corresponde a este pequeñito que está bastante fino, B, ¿ok? Aquí también hay sólido, ¿ya? Eso. Entonces, dos zonas. Describamos entonces la zona A. Primero, no quiero que se pierda esto, que es lo que necesitamos responder, a ponerle algo. ¿Cómo es A? O sea, me refiero a ρ, ¿ya? Cualquiera de, si solamente trabajo con A, cuando proyectamos su base sigue siendo este círculo. Si trabajo tan solo con la zona B, este es todo un alrededor, ¿está cierto? Proyectamos al plano XY, sigue saliendo la misma base. Son dos zonas con la misma base. Pero estamos describiendo para A, ρ y φ. En B, ρ y φ.
Entonces, tomamos B. Ya, primero, en el orden debe ser, ¿no? A. ¿Cómo varía el ángulo teta, digamos, o phi en este caso? Ubícate siempre, en origen de coordenadas, alíneate con el eje Z, 0 grados, barres, barres y llegas aquí, ¿cierto? ¿Qué ángulo estoy barriendo desde aquí? De 0 hasta acá. Notamos que si esto es una longitud 1, altura 1, este ángulo es 45 grados, es pi cuartos, ¿ya? Lo que estoy barriendo sería hasta aquí pi cuartos. A lo más es pi cuartos. Entonces tengo que el valor de phi es mayor o igual a 0, menor o igual a pi cuartos en la zona A. ¿Y cómo es en la zona A? Rho. Rho es un segmento, ¿cierto? Saliendo de aquí, incluido, está incluido en toda la región A. Quien lo limita es la superficie esférica. ¿Okay? Entonces, rho mayor que 0, menor que la esfera. Eso escribimos. Mayor que 0, pero menor que la ecuación de la esfera, cuya ecuación es 2 coseno phi. Ya está. Ahora vamos con B. Describamos en la parte B cómo varía rho y phi. Para A y B recuerde que la base es la misma. Teta va a ser general. Para B, otra vez nos ubicamos, voy a ponerlo acá con negrito, siempre en el 0, 0 y traza a la zona B, que es solamente esta franja de la varita. Está sumergido rho. Vemos primero el ángulo phi para variar, ¿ya? Phi va a empezar, recuerda Z positivo te alineas, pero acá no hay nada para B. Esto no es B, no es B, no es B, no es B. Y aquí, justo aquí empieza la zona B. A partir del ángulo pi cuartos. Sigue bajando, cuartos está subiendo, hay un poquito todavía, muy poquito, pero hay hasta pi medios, ¿ok? Alineándose aquí. De pi cuartos a pi medios es lo que está barriendo el ángulo phi. Phi se mide del z positivo al z negativo, recuerda, en este sentido, ¿ok? Entonces, aquí no tendría nada, pero empieza aquí. Pi cuartos, bajas, 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 hasta pi medios. Esa sería la variación para phi en la zona B. Empezamos de pi cuartos y llegamos a pi medios. Ahora rho. Siempre en el origen, trazas un rho y observa que rho sí está sumergido. Está sumergido en esa región B. Pero su radio, ¿quién lo limita? Su radio ahora no lo limita la esfera, lo limita el paraboloide, ¿cierto? Su radio lo limita el paraboloide. Pongo a rho mayor o igual a 0, menor o igual a la ecuación del paraboloide, cuya ecuación es coseno phi sobre seno cuadrado de phi. Sí. Entonces, ya tengo descrita zona A, zona B, y en común ellas guardan la misma base. Planteamos entonces el volumen. El volumen quedaría la integral triple del jacobiano rho cuadrado seno phi. El orden de integración, ya que veo que teta para ambas va a ser constante, phi también es constante, entonces conviene derivada de rho, phi y teta. Rho, phi, teta. Así. Teta para ambos casos va de 0 a 2 pi. Para el caso A, pi varía de 0 a pi cuartos. Para rho,
de 0 a 2 coseno phi. Más, caso B, de 0 a 2 pi. Aquí era de pi cuartos a pi medios. Y aquí va de 0 a coseno phi seno cuadrado phi. El jacobiano, rho cuadrado, seno phi, diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de teta, es como estamos colocando. Hay que resolver. Bien, entonces este volumen nos está quedando la integral de 0 a 2 pi, la integral de 0 a pi cuartos. Aquí vamos a integrar respecto de rho, seno phi espera. Va a quedar rho cubo sobre 3, así hay un tercio. Al cubo, 2 al cubo sería 8 coseno cubo de phi. Coseno cubo phi. ¿Ya? Ya estoy evaluando. Y quedaría ahora diferencial de phi, diferencial de teta. Más, por este lado tengo de 0 a 2 pi, de pi cuartos a pi medios. Aquí tengo seno phi, muy parecido, un tercio, rho al cubo sería coseno cubo phi, seno sexta phi, diferencial de phi, d de teta. ¿Sí? Y acá lo vamos a ver así. El seno con el d de phi es el diferencial del coseno. O negativo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar así. El volumen es la integral de 0 a 2 pi. Voy a sacar los menos 8 tercios. Va a estar ahí. ¿Ok? Lo estoy viendo como un diferencial del coseno phi. El negativo está acá. Ya, entonces quería coseno cuarta de phi sobre 4. El cuarto es coseno cuarta de phi. Evaluamos a phi de 0 a pi cuartos. Lo que salga por un d de teta. Más de 0 a 2 pi. Aquí tengo, ya, aquí vamos a jugar así. Tengo coseno cubo phi y abajo tengo seno quinta phi, ¿cierto? Aquí tengo que soltar un coseno. Voy a dejar un coseno cuadrado. Ese coseno cuadrado lo puedo escribir como 1 menos seno cuadrado. Dejo un coseno phi, d de phi. Abajo tengo seno quinta phi. ¿Ok? Esto junto es el diferencial del seno. ¿Ya? Entonces escrito va a quedar así. Seno a la menos 5 de phi menos seno a la menos 3 de phi por el diferencial del seno de phi. ¿Ok? Queda así. Y esto ya es integrable. Así que esto ya no va. Y va quedando. En un tercio, el problema va a quedar la integral de pi cuarto, ya no pi cuartos, esto se supone que estoy integrando, voy a integrar. Después de integrarse esta cosita integró, voy a colocar acá, ¿ya?
Sería seno, menos 5 más 1, menos 4, sobre 4. El 1/3 no quiero que se pierda, lo voy a dejar acá afuera. Menos seno, menos 3 más 1, menos 2 phi, sobre menos 2. Aquí estoy mal, menos 4, menos 2. Ya está, integrado. Evalúo phi de pi cuartos a pi medios. Lo que salga lo integramos respecto de teta. ¿Ok? Está bien, ya. Esto ya no va. Y vemos acá. Evaluando, esto de acá es coseno de pi cuartos, 1 sobre raíz de 2, ¿ok? A la cuarta, 1 sobre 4, ¿cierto? Ya, tengo un cuarto. Un cuarto con cuarto se van a multiplicar 1 sobre 16. Por menos 8 tercios, va a salir menos 1/3, 2 por 3, 6, así. Menos 1/6, ya. Coseno, y eso es en menos 1/6 me sale cuando evalúo en pi cuartos. Luego se resta, ¿no? Más 8 entre 4, 2 tercios, ¿ya? ¿Cuánto es coseno de 0? Es 1. Ya queda este número. Por 2 y sobre 2. 3/6. O sea, es un medio. La respuesta aquí es un medio, ¿ya? Cuando evalúe, me queda un medio. Un medio. Todo esto es un medio. Pero cuando integre esa constante respecto de teta, teta evalúe por 2pi. El volumen está quedando así. Más, ahora vamos aquí. Pi medios, ¿ya? Seno de pi medios, 1, 1, ¿ya? Ok, un 1. Entonces me queda menos un cuarto, menos menos más un medio, es lo que va a quedar cuando evaluamos en pi medios, y esto es un medio, no, un cuarto. Un cuarto, ¿ya? A un cuarto le vamos a restar lo que salga cuando evaluamos en pi cuartos. En pi cuartos, ¿ok? Un medio, un cuarto sale, ¿no? Ah, ya está al revés acá. Va a quedar, es 1 menos 4 seno cuarta de fies, ¿no? Menos menos, más 1 sobre 2 seno cuadrado de phi. Ahora sí, ¿ya? Sí lo veo. Ujú. Ya, ahí es donde tengo que evaluar. Cuando es cuando es pi cuartos, ¿no? Quedaría menos 1 sobre 4 y este saldría un cuarto, ¿no? Más 1 sobre 2 y esto saldría un medio. Así queda. Operamos, queda menos 1 más 1, 0, ¿cierto? Queda así bonito, 0. La respuesta es solo un cuarto. Un cuarto por un tercio, un doceavo. Igual la constante lo integramos respecto de teta 2pi por 2pi. Y ahí nos sale el valorcito. O sea, sale un pi más un pi sextos. 7 pi sextos. Unidades cúbicas, ya que se trata de un volumen. ¿Sí? Así queda.
Ese fue el trabajo trabajado en esféricas. ¿Cómo hubiera sido este problema si yo lo trabajaba en coordenadas cilíndricas? Lo planteamos, al menos planteemos qué tan complicado se hacía o más rápido. Ya. Ese mismo problema en transformaciones cilíndricas. Bien, ahora resolvemos con una cilíndrica. Con una transformación cilíndrica. Bien, puede ser que sea mucho más práctico. Normalmente suele ser práctico en cilíndricas. Vamos a ver. Bueno, tenía entonces una esferita. Había un paraboloide. Voy a poner por acá sus límites. Pensemos que está correcto, ¿no? Tengo el paraboloide, tengo mi esferita. La zona, ya sabemos que es todo esto. Eso es lo que queremos determinar, su volumen. Habíamos dicho que tengo que proyectar o generar la base referencial de esta superficie, de este sólido. Como en el caso anterior, procedemos a proyectarlo, en este caso, al plano X, donde se ve mejor, generando un círculo. Y tenemos entonces nuestra base. Se conocía la ecuación de la circunferencia que era de radio 1. Ahora sí va a ser importante eso, ¿cierto? Eso ya se había determinado. Ahí está, de radio 1. La ecuación de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 2z. Nuestro paraboloide tiene como ecuación z igual x cuadrado más y al cuadrado. Nosotros vamos a usar ahora la transformación esférica. Si estoy proyectando mi base aquí y reconozco que tiene la forma de un círculo o la suma de los cuadrados, el contorno, pienso en cilíndricas. Sería un R coseno teta, un I R seno de teta, Z igual a Z. Esas son las coordenadas cilíndricas. El jacobiano de R, teta y Z es simplemente R. Entonces, tenemos que describir cómo varía R y teta. R y teta siempre se trabaja en la base. Como es un círculo alrededor del origen, no hay más que analizar, ¿cierto? Siempre sugiero la curva con la que estás trabajando el circulito, sé que es cartesiano, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, date siempre el tiempo de evaluar bajo la transformación. ¿Okay? Que para este caso, por coincidencia, queda que R es igual a 1. Recuerda que es en la base donde ves la variación de R y teta, siempre en el origen de coordenadas y trazas un radio a la zona. Estoy en la base, solo en la base. En esa base estás explorando y ese segmento representa el R. R está sumergido. Entonces R es mayor o igual a 0, menor e igual a la ecuación del círculo. No digas el radio del círculo. No, es la ecuación del círculo en esta transformación que tiene esta ecuación R igual a 1. ¿Sí? Ya. ¿Cómo es el ángulo teta? El ángulo teta
está dando vuelta alrededor, entonces va de 0 a 2pi. Todo esto estamos viendo en la base. Ahora vamos a observar cómo es el z. Te ubicas en un punto cual sea de la base, punto cualquiera, y elevas. Lo paseas y tienes que ir visualizando cómo está variando esta esfera, ¿ok? Más o menos lo voy a colocar por acá. Hay una parte que es referencial, no está sumergido, lo que corresponde a ella, ¿no? Esto no está, solo es una referencia porque es perpendicular ahí. Flechita aquí. Ese es tu z. Observa que z está limitado inferiormente por la ecuación del paraboloide y superiormente lo limita la esfera. Eso es lo que vas a colocar aquí. Z, inferiormente está el paraboloide. El paraboloide hay que escribirlo entonces en la nueva ecuación. Paraboloide, su equivalente sería z igual r cuadrado. Paraboloide lado izquierdo, r cuadrado. A mi derecha está la esfera. También la esfera la escribimos en la nueva transformación. ¿Okay? Por acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 2 veces z. Esto de acá es r cuadrado. Más z cuadrado igual 2z. Como que el trabajo no va a ser tan sencillo para la cuestión de la esfera. Hay que insistir. Z cuadrado menos 2z más un r al cuadrado igual a 0. Aplicaremos fórmula cuadrática. Z, sería menos b, 2, más menos raíz cuadrada. B al cuadrado, 4, menos 4 veces el a por el c, r cuadrado. Todo sobre 2 veces a. Simplificando tienes un 1 más menos 1 menos r cuadrado. Ya, jóvenes, disculpen. Bueno, conseguí dos ecuaciones. Z es la ecuación 1 más 1 menos r cuadrado. Quiere decir que el positivo debe ser la hoja superior, la parte superior, y cuando es menos, debe corresponder a la hoja de la superficie de la parte inferior respecto de ella, ¿cierto? Ya. Entonces estoy limitándome con el hemisferio superior, vamos a decir. Entonces, trabajaré con la ecuación positiva. Entonces, esta esfera, por esta parte superior, lo voy a escribir por acá, su ecuación es z igual 1 más 1 menos r cuadrado. En general, la ecuación de ella es un z más 1 más menos raíz de 1 menos r al cuadrado, ¿cierto? Ya. Planteemos entonces cómo sería el volumen expresado así. Quedaría, el volumen es la integral triple del jacobiano R, el orden de integración, mira, está así, acá no lo he puesto, faltó colocar, superiormente la esfera, 1 más 1 menos r al cuadrado raíz. Entonces pongo d de z, d de teta,
y d de R. R varía. Incluso aquí puedo intercambiar esto. A veces es mejor que el teta cuando son constantes esté primero. Porque a veces anula y medita cálculos. Bien. Z varía de R al cuadrado a 1 menos, digo más, raíz cuadrada, 1 menos R al cuadrado. El ángulo teta de 0 a 2pi. No va a anular nada. R de 0 a 1. Me ha quedado algo simpático. Hay que evaluar, ¿ya? O integrar. Bueno, va a quedar R por Z. Ya, sería 1 más 1 menos R cuadrado raíz menos R al cuadrado. DDR. Creo que conviene el DDR para liberarnos una vez de esto, ¿ya? Ya. Ahora viene la integración de esta cosita. Bueno, queda R más R1 menos R cuadrado raíz menos R al cubo DDR. ¿Cierto? Eso. Ya. Integra. Integrando eso va a quedar R al cuadrado sobre 2. Voy a integrar este más fácil. Menos R4 sobre 4. A este le llamaré con este D de el diferencial de R cuadrado, ¿no? Es 2R diferencial de R, ¿ya? Entonces, es así, 2R diferencial de R más un medio, ¿ya? Más un medio, más un medio, mira, está quedando así, 1 menos R al cuadrado a la 1 medio, ¿ya? Diferencial de R cuadrado, ¿sí? Y este le damos más forma todavía. Que este sea, que no sea así, que sea mejor todavía, 1 menos R al cuadrado a la 1 medio por el diferencial de 1 menos R cuadrado. ¿En qué cambia? Cambia en el signo. Su diferencial es menos 2R diferencial de R. Y yo no tengo nega, así que cambio acá y le pongo nega. Y cuando integre es más fácil. 1R cuadrado, 1 medio más 1, 3 medios por 2 tercios. Este señor hay que evaluarlo de 0 a 1. ¿Qué sale? Evaluando, bueno, al menos en 1 va a quedar 1 medio menos 1 cuarto, 1 cuarto. Ya tengo 1 cuarto. Cierre vale 1, se perdió. Menos, a ver, en 0 se va. Me quedo menos 1 medio. Ya. Cierre vale 0, ok, queda 1. Por otro 2 tercios, ok, así queda. ¿Ah? Simplifica y queda 1 cuarto, menos menos sería más 1 tercio. Ya. La suma es 7 doceavos. Eso sale. 7 doceavos. Cuando integres en teta por 2 pi tan solo. Y da como respuesta 7 pi sextos. Vamos a chequear si es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál fue mejor? Más rápido. A mí me parece que ha sido más rápido la cilíndrica. ¿Cierto? La cilíndrica. La evaluación sale perfecta.
Esto ya lo quitamos. Entonces solamente va a depender de tu integración. Para eso has practicado, ¿cierto? Integrales. Que la integración no sea limitante de tu resultado. Tienes que ingeniártelas cómo vas a integrar. Unidades cúbicas. Mira qué cortito ha sido trabajarlo en cilíndrica. La esférica da más tarea, pero fue práctica para el otro ejercicio. Si se trata de conos, me da menos trabajo, es más rápido. ¿Ok? Ya. Así sería lo que es esférico. Haría un ejercicio más y cierro el tema de lo que es integrales dobles y triples, ¿ya? Nada más. Ejemplo. Hallar el volumen del cono, el volumen del cono truncado. Truncado. El cono truncado Z por los planos Z0, Z3. Bueno, bosquejamos. X y Z. ¿Ya? Entonces, el conito, sin esto de acá sería un conito mirando hacia arriba, porque es raíz cuadrada, la parte positiva, como es negativo es invertida, y como es en 4, sube 4 unidades ahí. ¿Ok? Entonces tengo el cono que sale así. Exagerar ese corte, ¿ya? Y bueno, el cono está truncado por el plano Z0. Este es 4. También este cono ha sido cortado por otro plano a la altura de Z3. Pues generó y este es 3. Queremos determinar el volumen del cono truncado. Esto ya no va a estar, sería solo referencial. La ecuación de la base, el cilindro, o de este cono sería Z0. Z0 sería 4, ¿no? O sea, este sería x cuadrado más y al cuadrado, 4 al cuadrado. Si z vale 3, reemplazo acá, ¿ya? Sería este un círculo de radio 1. De radio 1. Vamos a proyectar este círculo al plano XY, ¿ya? O este disco, es un plano finalmente. Al proyectar generamos aquí al menos el contorno de la forma x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. El sólido es todo esto, todo. En este ejercicio, ¿me conviene utilizar esféricas? Para nada. Te complicarías la vida. No podrías usar esférica, no se puede, no es que no se pueda describir. Las superficies sí podemos pasarlo a esféricas. El tema es la integración y los límites mismos, no se presta.
Si fuera esférica, vas a tener que alinearte con el Z. Vas a barrer así y hasta acá sería una zona. Este es el ángulo, uno de ellos, el phi. Y el rho sería variable, varía. ¿Quién lo limita? El plano. El rho está sumergido, pero siempre me limita el plano. A partir de aquí esa es otra zona. El phi varía desde este ángulo hasta pi medios. Este ángulo es fácil de conseguir, puesto que solamente tengo que seguir la geometría. Radio 1, altura 3 y ya tengo el ángulo phi. Que no es un problema el ángulo. Ya, pero como está sumergido, ¿quién me limita en esta zona? A mi rho. El cono, la superficie del cono. Esta es parte de la superficie del cono. El cono tengo que pasarlo a coordenadas cilíndricas. Dos zonas. Para esta zona, solamente en esta zona, la base sería este circulito de verde. Y el ángulo θ es vuelta completa. Estaría trabajando en esta otra zona, donde recae esta porción, sería en el contorno, tipo un picaroncito, ¿cierto? El contorno, ¿ya? Pero como quieres el ángulo sigue barriendo vuelta completa. El ángulo es de 0 a 2pi. Describirlo sí se puede. Calcular la integral no sé qué tan compleja sea. Sería una cuestión de plantear. Sin embargo, para este ejercicio se presta perfectamente trabajarlo en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Vamos a trabajarlo con cilíndricas. Pero de igual manera se generan dos zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo en esta zona, una altura constante de 0 a 3. Una base que es todo esto de acá, donde el ángulo es de 0 a 2pi, donde el radio R varía de 0 a 1. Ya estoy pensando en la transformación, ¿eh? No miro el radio de ella, estoy transformando ella. La otra zona es la que está por aquí, el contorno. Entonces ahí hay dos zonas. Marca la diferencia el Z aquí. Y el Z es constante y en esta zona el Z es variable. Un Z aquí y acá un Z que varía. Dos zonas. Vamos describiendo y de paso ya vamos reemplazando. X es entonces un R coseno del ángulo θ, un ISR seno de θ, el clásico estoy usando Z igual a Z. Ok. El volumen está quedando como una integral triple del D de B en la región E. Con una transformación acilíndrica estaría diciendo, muy alejada, un poquito más cerca, 1, 2, 3. Jacobiano, R. Voy a describir a la zona interior, en esta parte. ¿Okay? El ángulo θ varía de 0 a 2pi. R, bajo la transformación, varía de 0 a 1. Está sumergido aquí el ρ, el R. El Z va de 0 a 3, constante. Fácil de describir. ¿Ok? Empezaré D de Z, D de R y D de θ. Z de 0 a 2pi, vuelta completa. R de 0 a 1. Y Z va de 0 y quien me limita superiormente es este plano de ecuación Z3. Voy a la otra zona. Jacobiano, R. En esta zona, este es la base ahora, de solamente este lado, ¿okay? El ángulo sigue dando vuelta completa, de 0 a 2pi. Θ varía de 0 a 2pi. Acá, d de θ. El R se ve en la base, recordemos, en la base. El R ya no está totalmente sumergido, vamos a decir, es una partecita. Podemos graficar una de ellas. Siempre en el origen, traza una longitud ahí, un radio. Una parte es referencial. Esto de acá no cuenta. Solamente lo que está sumergido
¿sí? Eso es R. Es radial, sí. R, por todos lados, está limitado inferiormente por esta circunferencia. Su ecuación en esta transformación es R igual a 1. Vamos a escribirlo por acá. Y de ella su ecuación sería R igual a 4. ¿Ya? No pienses que es el radio de la circunferencia. Siempre usa la transformación, que para este caso tiene esa coincidencia con el radio, eso es otra cosa. ¿Okay? Va entonces del círculo menor, que es 1, al círculo mayor, que es 4. De 1 a 4. Eso es el D de R. ¿Y cómo es el D de Z? El Z es altura. Observa que el Z en todo momento empieza de la altura Z0. ¿Quién lo limita? El cono. El cono tenemos que pasarlo a esta transformación. Vamos con el cono. Sería Z es igual a Z. 4 menos, reemplazas aquí R cuadrado raíz R. 4 menos R es la ecuación del cono. Me limita aquí el cono superiormente 4 menos R. Ese es el cono. Ya está. Ahora solamente vamos a calcular. El volumen nos está quedando entonces. Por este lado, de 0 a 2pi. Aquí es RZ, ya, de 0 a 1. RZ evaluando 3R, DDR, D de teta, más de 0 a 2pi. Aquí te queda de 1 a 4. Te queda R por Z. Evalúas 4R menos R cuadrado. DDR, D de teta. El volumen está quedando, aquí es 3R cuadrado sobre 2, cuando evalúas 3 medios, teta es una constante por 2pi, más, vamos aquí, esta integral va a salir 4R cuadrado sobre 2, o sea, 2 veces R cuadrado, menos R cubos sobre 3. Ya está integrado. Evaluemos de 1 a 4, que sale. Ok. 16 por 2, 32, menos 16 por 4, 64, ¿no? Tercios, ¿ya? A eso le restamos el 2 menos un tercio, ¿ya? Todo ese resultado lo multiplicamos por 2pi. La respuesta es 2pi, que multiplica a este resultado. ¿Ya? Entonces esto nos sale 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, menos 64. ¿Cuánto sale la diferencia? 2, 32 tercios. 32 tercios menos 6, 5 tercios. ¿Ya? Entonces me queda 7, 27 tercios, 9, ¿no? Exactamente 9. 9 voy a colocar, ¿ya? Sumas y esa es nuestra respuesta. Dale, ¿ok? A medida que va avanzando, ya no necesitas estar poniendo por un lado. Tú vas de frente y escribiendo y eso te ahorra tiempo. Bien. Así van a trabajar con las esféricas, con las cilíndricas, ¿ok? Continuamos por acá. No dejamos de utilizar las integrales múltiples, las vamos a seguir utilizando. Pero vamos a pasar a un tema nuevo, se llama integral de línea.
la integral de línea. Un resumen pequeñito. Desde que usted, digamos, va a sus inicios en la uni y antes también, ha visto las funciones de R en R, las gráficas, límites, continuidad, la derivabilidad, aplicaciones de ellas, funciones de R en R. Después, seguramente, bueno, hemos explorado en Mate 3 al menos, las funciones reales de variable vectorial, es decir, funciones que van de Rn en R. Ejemplo, las superficies. Hemos visto límite, continuidad, gráficas de ellas, dominio, curvas de nivel, superficies de nivel, gradiente diferencial total, derivadas parciales, derivadas implícitas, máximos y mínimos, integrales múltiples con ellas. Hemos explorado un poquito, habremos hecho como, tal vez en casi sesión y media, hemos dedicado un tiempo a las transformaciones, que son funciones vectoriales de variable vectorial. Y es lo que sustenta a los cambios de variable. Cuando deformamos cierta zona en otra, transformamos, le llamamos aplicación. Nosotros exactamente no hemos visto funciones vectoriales de variable real, pero sé que ustedes lo han revisado en otros cursos. Eso se llama parametrizar. Se puede parametrizar una parábola, una circunferencia, parametrización. Míralo como una parametrización. Hemos estudiado todos estos casos hasta ahora. ¿Ok? Para ti es familiar, has hecho operaciones con ellas, las conoces. Sobre ellas va a haber más cosas como ellas. En integral de línea vamos a usar todas ellas, pero con otro nombre. Por ejemplo, a las funciones reales de varias variables, como es este caso, nosotros le vamos a dar un nombre ahora. Ella se va a llamar campo escalar. Su nombre ahora ya no va a ser función real de variable vectorial. Le vamos a llamar un campo escalar. ¿Ok? A este tipo de funciones que nosotros le hemos dicho transformación como una aplicación, hemos visto su derivada y a su derivada le hemos llamado matriz jacobiana, a su determinante jacobiana. Bueno, ahora nosotros le vamos a llamar a ella campo vectorial. A estas curvas que están aquí, que son funciones vectoriales de variable real, caso las parametrizaciones, nosotros le vamos a llamar caminos. Camino o simplemente curva también. Y ella es usada en todas, pues. Sin ella no podríamos trabajar en ningún caso. Está en todas. Integral de línea. Trabaja con los campos escalares, con los campos vectoriales, con los caminos. No hay integral de línea si no hay camino. No hay integral de línea si no hay un campo escalar. No hay integral de línea si no hay un campo vectorial. Tiene que haber este par siempre. Un campo escalar con un camino hace una integral de línea. Un campo vectorial con un camino hace una integral de línea. La combinación de ellas, que sería, hay propiedades que vamos a ir generando. ¿Ya? Entonces definimos. Campo escalar. No hay nada que definir, simplemente es decir, sea f que va de Rn
en R se le llamará campo escalar. A partir de ahora, en este capítulo, se le llama campo escalar. Necesita anotaciones. A los campos escalares lo vamos a anotar con letras minúsculas. Definimos un campo vectorial. De la misma forma, sea F, lo voy a denotar con una letra mayúscula, ¿ya? Con su barrita, que se note, que se luzca que es un vector, ¿ya? Entonces se le va a llamar campo vectorial. Ahora, campo vectorial. También necesita anotaciones. A los campos vectoriales lo vamos a denotar con letras mayúsculas, con su barrita. Si hay necesidad, denotaremos con letras minúsculas, pero siempre con su barrita. Surge un nuevo campo, ahora, es el campo gradiente. Campo gradiente. Para generar un campo gradiente se necesita un campo escalar. Sea F un campo escalar. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos, es un campo escalar, va de n componentes, entonces ella obviamente tiene siempre que existan sus derivadas parciales, se puede decir que el gradiente de f, que sabemos que es derivar f respecto a la primera variable, derivar f respecto a la enésima variable, pues este de acá tiene esta forma vectorial. Si la vemos así, este gradiente de f se puede ver como una aplicación de Rn y llegar a Rn. Sí, porque él está aplicando en un punto en Rn. Entonces su dominio es Rn. Pero su rango, su conjunto de llegada, tiene n componentes. Entonces tiene esta forma. Ella ingresa aquí a este grupo, por lo cual el gradiente de un campo escalar es un campo vectorial. El gradiente es un campo vectorial, pero por ser el gradiente de un campo escalar, tiene el nombre de campo gradiente. Nada más. ¿Ok? Se le llama campo gradiente. Vamos a definir un operador llamado nabla. Jóvenes, no se olviden de marcar su asistencia en Uni Virtual, por favor. Definición. Operador, 'nabla'.
Ya. Es un operador vectorial. Simplemente se define así. Nabla con los símbolos de las derivadas dependiendo de la dimensión. Ese es un operador NAV. Es un operador vectorial de derivadas. Definamos la divergencia. La divergencia se define para un campo vectorial. Consideremos un campo vectorial, en Rn. Entonces, este campo vectorial, si está en Rn, tendrá sus componentes. F de 1, F de 2. Estoy contando sus componentes, ¿ya? La divergencia del campo vectorial se define como la derivada parcial de F1 respecto de una variable, más derivamos a la segunda componente de F respecto a la segunda variable, y así. La divergencia es un escalar. Se define. Definamos al rotacional. Varias definiciones, ¿cierto? Ya, necesitamos todas ellas para hacer un trabajito acá. Definamos ahora al rotacional. ¿Qué es el rotacional? Es un vector, ¿ya? Pero solamente se aplica a campos vectoriales con 3 componentes a lo más. Entonces, sea F, que va de R3, esto sí está limitadísimo a R3. Además, los campos vectoriales que están en R3 y en R2 tienen notaciones especiales, ¿ya? Y si estamos en R3 ya no tengo que enumerar X1, X2, X3. Puedo trabajar con las variables X y Z. Aplica F en estas variables X, Y Z. Es una notación universal de notar a un campo vectorial en R3 con las letras P, Q, R, donde P, Q, R son funciones de X y Z. Entonces se define el rotacional del campo F, definición, aquí es ratón, P es como X, Q es como Y, R es como Z, ¿ya? P es como X, Q es como Y, R es como Z. Cruzadito. Si Q es como Y, este es R de Y. Si R es como Z, esto es Q de Z. P es como X, R es como Z. P es como X, Q es como Y. Es la definición de divergencia de rotacional. Entonces,
Propiedades. Trataremos de relacionar el operador nabla con los campos vectoriales o con estos campos. Este es un campo escalar por si acaso, ¿ya? Este va a ser un campo vectorial, pero en particular se le llama rotacional y divergencia. La primera propiedad sería, si consideramos el operador nabla y hacemos el producto interno con el campo vectorial F, nabla tiene estas operaciones vectoriales con el campo vectorial que sería de componentes. Voy a poner sus componentes del campo con letras minúsculas. Sí. Desarrollamos el producto interno aprovechándose de que esto tiene la forma vectorial y ella también, pero son de distinta naturaleza. Ellas son aplicaciones, funciones, esto es operador. Pero podemos operar. Esta con esta aplica y tienes, voy a derivar a F1 respecto de X1. El operador siempre está a la espera de una función, ¿cierto? Más y así. Esta última aplica, va a derivar a la función f sub n respecto de la variable x sub n. Solo hemos aplicado producto escalar. Reconocemos y esto es la divergencia, por definición. Entonces la divergencia de un campo vectorial es el producto escalar de nabla.f. Sabemos que el producto escalar es conmutativo, sí, pero eso solamente cuando tenemos elementos de la misma naturaleza. ¿Ok? Es decir, aquí f.nabla es muy distinto a nabla.f. Si haces el producto escalar de f.nabla, no es lo mismo que ella. Eso es porque son de distinta naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, por acá, tienes al campo vectorial de componentes F1, F sub n. Si haces el producto escalar con nabla, vas a escribir en este orden. F1 derivada respecto de x1, más hasta terminar f sub n derivada respecto de xn. Este es un operador. Los operadores derivada requieren por delante una función para aplicar. ¿Ok? No es así. No es que esto se va a acomodar y va a dar la vuelta y voy a derivar f. Entonces, va a quedar otro operador. ¿Ya? Entonces, sí es importante ver si se trata de operadores. Segunda propiedad. Ahora vamos a multiplicar nabla producto cruz con el campo vectorial. El producto cruz cartesiano, este producto aspa no es cartesiano, producto aspa, está dado para lo más vectores con 3 componentes, ¿cierto? Está limitado. Entonces, sería el producto cruz en R3, este caso, vamos a hacer así.
I, J, K. Nabla en R3 es en ese orden. El campo vectorial tiene 3 componentes. En R3 el campo vectorial se denota P, Q, R. Y calculamos. Es un vector, ¿cierto? Operamos. Mira cómo opera. Va a derivar a R respecto de I. Menos va a derivar a Q respecto de Z. Se elimina. Seguimos acá. Va a derivar a P respecto de Z. Va a derivar a R respecto de R, de X. Finalmente, eliminas y te queda, derivamos a Q respecto de X, derivamos a P respecto de Y. Y esto es lo mismo que se escribe acá, como definición. Entonces tenemos, este es el rotacional del campo vectorial. Tengo otra propiedad. Puedo relacionar, ¿ok? Puedo relacionar la divergencia y el rotacional con nabla. La divergencia es nabla.f. El rotacional de un campo es nabla producto cruz, el campo vectorial. Cuando estemos en R3, el campo vectorial se denota por PQR. Si estoy en R2, solo PQ. Si tengo más dimensión, utilizaremos los contadores. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una construcción. Digamos con propiedades, sí, pero son parte de las construcciones que se tiene acá. Lo cerramos aquí como propiedad. ¿Ya? Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un campo escalar? Lo quiero trabajar solamente con R3, ¿ya? A ver, es mucho, R3. ¿Se puede generalizar? Sí, se puede generalizar, pero voy a trabajarlo con, a ver qué tan complejo sería. Voy a tomar un campo vectorial con R3, ya, sí, ya decidí, ¿ok? Veamos. Sea F, un campo escalar. Un campo escalar. ¿Estamos de acuerdo? En R3, lo voy a considerar en R3. Bien. Un campo escalar tiene gradiente. Calculo voy numerando, ¿ok? Todos mis pasitos lo voy numerando. Ahora calcularé su gradiente. El gradiente de este campo vectorial es, voy a derivar a f respecto a su primera variable, que es x, estoy trabajando en R3. Derivo a f respecto de y, derivo a f respecto de z. Tengo su gradiente, un vector. Pero también yo sé ahora que este gradiente es un campo vectorial. Tú eres un campo vectorial. ¿Y qué se puede obtener de un campo vectorial? Su divergencia. A un campo vectorial nosotros podemos sacar su divergencia. ¿Cómo se hace? Derivando cada componente respecto a su posición y lo sumamos. Entonces, siguiente paso es calcular su divergencia. Vamos a calcular la divergencia de este gradiente
de este gradiente de f o de este campo vectorial. Por definición sabemos que tenemos que derivar a su primera componente respecto a su posición. Es decir, tenemos ahora fxx más, tomo la segunda componente y lo derivo respecto a su posición y, f y i. Ya estoy como que derivando su segundo orden, ¿cierto? Más. Y tengo ella, f, derivo respecto a la posición fzz, ¿ok? La segunda derivada de f respecto de z. Entonces decimos, y esto lo podemos repetir con Rn. Entonces decimos, mira, esto se está formando un esquema, un algo práctico, conocido y repetitivo. Vamos a ponerle un nombre. ¿Ya? Se va a llamar Laplace. La función laplaciana. Pero esta notación está muy feita. Vamos a cambiar. ¿Ok? Les estoy contando algo así, la historia. No es que yo lo esté creando. Esto ya se tiene. A esta divergencia nosotros le vamos a denotar como este símbolo. Y le vamos a asignar un desarrollo. Así se definen las cosas. Trabajas, generas algo y le das un nombre, una notación. Se va a asignar esto. A esta notación le vamos a asignar el desarrollo, la función xx y y fzz. Y va a tener el nombre del laplaciano de f. Se va a llamar el laplaciano de f. Cuando quieras encontrar el laplaciano de alguien, lo único que tienes que de un campo escalar, tienes que derivar respecto. Tiene sus aplicaciones en física, ¿cierto? Visto. ¿Ya? Pero como función tal vez no ayuda. Yo necesito verla como ecuación. Entonces plantea su ecuación respectiva. Como ecuación, no la conozco como función laplaciana. Como ecuación laplaciana sí. ¿Ok? Dale la forma de una ecuación y le llamas ecuación de Laplace. Es este símbolo, pero igualalo a algo. Algunos lo igualan a cero, que es el clásico, ¿cierto? Pero no tiene que ser cero. Puede ser cualquier una función, cualquier función. Finalmente es una ecuación laplaciana. Bueno, a este tipo le conocen como la ecuación laplaciana. ¿Está? Ecuación de Laplace. Podemos seguir explorando. Podemos seguir explorando. A ver, ya tengo la divergencia de alguien. Y la divergencia es un campo, es un número real, pero sale de varias variables. O sea, la divergencia del gradiente, que ahora ya le llamo el laplaciano, ¿cierto? De f, es un campo escalar. ¿Ok? No solamente tengo su relación, sino también sé que el laplaciano es un campo escalar. Y parece que vuelvo el ciclo, porque empecé con un campo escalar. Al campo escalar que hicimos, le tomamos su gradiente. ¿En qué se convirtió? En un campo vectorial. A ese campo vectorial le tomamos su divergencia y le pusimos un nombre que se llama el laplaciano de f. Igual puede pasar acá. Tengo el campo escalar nabla de f y acá está su regla. Puedo calcular su gradiente de ella. Vamos a calcular. Quiero calcular el gradiente de este laplaciano. Y decimos que es derivar todo esto respecto de la primera variable. Es derivar esto respecto de la segunda. Derivar esto respecto de la tercera. Se hace amplio, pero hay que hacerlo. Respecto de x, la primera a todo sería xxx
más f y x más f z x. Esa es la primera. Ahora la derivamos respecto de la variable y a todo. Quedaría fxxy más f y un y más un fzz y. Derivamos al todo respecto de la tercera variable. xxz, fiz, zz. Tengo el gradiente. Y ahora sabemos que este gradiente de este laplaciano es un campo vectorial. Todo eso, sabemos que esto es un campo vectorial. Y a un campo vectorial nosotros podemos tomar su divergencia. Estoy repitiendo el ciclo. Ya estoy aquí, ahora le tomaré la divergencia de ella. ¿Ok? La divergencia del gradiente de Laplaciano. Así. Vamos a tomar la divergencia de quién? Del gradiente del Laplaciano de f. ¿Listo? ¿Cómo se calcula entonces la divergencia de esto? Porque este es un campo vectorial. Es tomar su primera componente y derivamos respecto de la primera variable, x, a todo. Más, tomamos la segunda componente y lo derivamos respecto de la segunda variable, que es y. Más, tomamos la tercera componente y lo derivamos respecto a la tercera variable, que es z. Lo sumamos y vemos que sale. Empezamos. Voy a derivar esto respecto a la variable x. Tengo xxx, un x más, y xx, zz, xx, ¿ok? Ya, nos va a quedar así. F, x, x, x más f, y x, x ahora, más zx, 1x más, se le va a aumentar pues un x más. Vamos con la segunda componente, ella. Derivamos respecto de y. Notamos xx y 3, 4 is, zz y. ¿Ok? Ya. La segunda componente quedaría f, ya me olvidé, xx y más f, las 4 i, ¿cierto? Más f, era z me parece, zz, ya tenía un i, ahora otra vez un i, ya. Más, ahora la última componente lo derivamos respecto de z, ¿ok? Pues va a tener así. F, xx, z, más y zz. F, y z más, y el último son los 4 zetas. Si nosotros consideramos que le damos una condición a f, si consideramos que f es una función de clase C4, ¿qué significaba que una función sea de clase C4? Que tiene derivadas hasta el cuarto orden, mira, son 4, y que cada una de ellas son funciones continuas. Cuando eso sucede, surge una propiedad, ¿no? La propiedad es que las derivadas parciales, me ocurre poner así ahora, son iguales a cualquier permutación de esas variables.
Eso es una propiedad que cumplen las funciones que son de clase C4, Cn, según sea, ¿no? Lo que indique este orden, 4 derivadas hasta el orden 4 son funciones continuas, entonces se cumple esto. Si este es el caso de f, entonces podemos un poquito comprimir. Nos va a quedar entonces igual f x, ¿ya? Vamos a tener también más f i más f z más, y algo tenemos que sumar acá. Este, por ejemplo, el zxx, este de acá, son iguales, ¿ok? Este señor y z con este son iguales, y finalmente el de acá con este de acá son iguales. Entonces eso hace que aparezca más el doble producto, por decir así, ¿ok? 2 veces las combinaciones xx y y más 2 veces f xx más 2 veces eh, z. Eso es el resultado de esta divergencia. Y es algo muy conocido. Le vamos a también asignar una notación. Entonces, así, al igual que Laplace se dijo, ¿okay? Si tú eres el laplaciano de f y esta es la notación que hemos logrado, bueno, a la que sigue nosotros le vamos a llamar el bilaplaciano. Y le vamos a también denotar al estilo Laplace y le ponemos su cuadrado. Su nombre va a ser el bilaplaciano. Necesitamos una ecuación. Como ecuación también se puede trabajar. El bilaplaciano igualado a algún valor. Si es 0, ok, pero no tiene que ser 0. Puedes seguir haciendo esa misma operación y vas deduciendo más desarrollos. ¿Okay? Llegamos a este punto porque ella tiene su aplicación en el problema de las losas, que es referido a la ingeniería civil. Su aplicación está entonces en las losas. Y se escribe con S. ¿Ok? Si yo tengo una función en variables x y, solo en 2 variables, ¿ya? Porque este va a ser mi z, una superficie. Ella representa la losa. Hay una ecuación de las losas, bueno, no se sabe quién será la ecuación, ese es el tema, pero tenemos este tipo de ecuación. Y aquí le puedes poner una función externa. Es como conocido la función g como una carga. Pero como estás trabajando con una losa, pues ya tiene que tener dimensiones. Yo estoy suponiendo así. Suponte que en este momento donde estamos sentados en el espacio, ¿ok? Estoy representando el techo, eso le llamamos losa. Esto es el techo, ¿ya? Y el techo, bueno, tiene sus condiciones de frontera, claro que sí, tiene dimensiones, ¿ya? Tiene sus dimensiones, nuestro techito.
Si alguien tiene un volado en casa, bien, también tendrá sus condiciones. ¿Ya? ¿Qué representa este Z? Esta es la superficie de nuestro techo. A simple vista nosotros vemos nuestro techo plano, pero sí hay una deformación, ¿ok? Por efecto de las cargas como G que se está aplicando y carguitas uniformemente distribuidas en todo el techo, genera desplazamiento vertical. Entonces, nuestra losa no, aparentemente es plana, pero no se está deformando. Claro que no se va a romper, ¿no? Entonces no va a pasar por la resistencia de los materiales, que bueno, son parte de las propiedades que tienen ellas, ¿ok? Pero sí hay un desplazamiento. Esto es lo que tratamos de formular el problema de la losa, simulando que G representaría las cargas. Y se está aplicando en cualquier punto X. ¿Tienes dimensiones? Bueno, voy a pensar que tenemos una losa de 4 metros, o sea, de 400 centímetros, y a un cuadradito, este también tiene 400. Y aplica las condiciones de frontera aquí, ¿no? Por ejemplo, dirás, bueno, eh, está empotrada, ¿cierto? Fijo en los extremos, desplazamientos en los extremos no hay, puesto que acá están las paredes. Aquí sí va a haber desplazamientos. Por el punto medio supongo que habrá mayor desplazamiento, ¿ya? Entonces decimos esas condiciones. En la frontera, F, en los puntos X, la frontera del eje X podría decirlo, los puntos del eje X sería X, 0, siempre va a ser 0, ¿ya? También esto es cuando X es mayor o igual a 0, menor o igual a 400. También puedo decir aquí, en este lado, o sea, F cuando es, y el paralelo es cuando es de I, ¿no? X, 400 también es 0. Sigue estando X entre 0 y 400. Ahora voy con la cis, variando, y varía, X siempre fijo 0, 0, cuando Y es mayor o igual a 0, menor o igual a 400. También voy a decir en el otro lado, cuando este es 400, X siempre fijo, estoy acá en este lado, esto es 0, para Y mayor o igual a 0, menor o igual a 400. Todo esto que está descrito son condiciones de la frontera y son de las más prácticas, sencillas. A estas condiciones de frontera puedes agregarle también condiciones, por ejemplo, en el punto medio, aquí, la derivada, el desplazamiento, derivada normal respecto a la normal, pues 90 grados, en la dirección normal de F, por ejemplo, es 0. Aquí también puedes aplicarle condiciones en este punto medio, también normal, la derivada de F en esta dirección normal también es 0. Y eso puedes agregarle más condiciones. Cuando son condiciones de este tipo, se le llaman condiciones Dirichlet. Cuando ya asigno condiciones de tipo con derivadas parciales o direcciones normales, ya le digo que tiene condiciones de tipo Newman. Entonces, estoy exigiéndole más cositas a mi problema. Ahora usted va a resolver el problema usando esas condiciones. Este es un problema todavía sencillo, problema de losa, muy práctico, ¿ok? Todavía muy chico, porque es un caso de tipo lineal. Hay casos de tipo no lineales, ¿ya? Y es mucho más exigente, que bueno, desde que ya está así pequeñito, exige que utilices un método numérico para resolverlo. Pero al menos con el curso de Matemática 3 alcanzamos a comprender la ecuación porque esta sí la conocemos.
es la ecuación biarmónica, el bilaplaciano. Sabemos cómo se deduce. Ahora la pregunta es, ¿cómo será la regla de correspondencia de la losa? No necesariamente la vamos a tener descrita de forma explícita, pero sí podemos saber el comportamiento en cada punto. Eso con algún problema, con alguna solución numérica. Bien. También ahora ya podrías comprender la ecuación, por ejemplo, de Schrödinger, ¿no? La ecuación de Schrödinger que nos habla de la probabilidad, la máxima probabilidad de encontrar un electrón que está eh, según según los números cuánticos, o sea, según su posición, ¿no? Sabemos que ubicar un electrón es sumamente complejo, entonces hablamos de probabilidades. No sé si recuerdan una función psi en variables x y z que tendrán una regla de correspondencia, pero esto representaba la probabilidad de encontrar un electrón. Donde x y z, por si acaso, no es eje x, eje y, z. Son los números cuánticos, el principal, los secundarios, etc. ¿Ok? Entonces, y venía con una ecuación diferencial. Revisen la ecuación de Schrödinger. Van a ver que lo van a ver en derivadas parciales, segundo orden. Si ya pueden resolver ella, ya pueden encontrar entonces en qué, para qué nivel, para qué subnivel podrían encontrar ese electrón. Pero al menos alcanzamos a comprender, ¿no? Entonces, estamos tratando de utilizar nuestros recursos para poder comprender varias cosas que se vienen ya representando. Bien, entonces, en resumen, hemos visto un poquito de integrales de líneas, sí, principalmente es en la parte teórica de qué cosa es un campo escalar, un campo vectorial, sus notaciones, un campo gradiente. A partir de ellas hay algunas construcciones. La novedad sería la divergencia y el rotacional de un campo vectorial, el operador nabla. ¿Cómo se relaciona con la divergencia? ¿Cómo se relaciona con el rotacional? Algunas deducciones y donde se ha involucrado ya a la ecuación de Laplace. Mira cómo se dedujo Laplace y el bilaplaciano y alguna aplicación. En la siguiente clase ya veremos, en este caso ya será el lunes, propiamente la integral de línea. Trabajaremos con las curvas, el camino, parametrizamos ellas, los caminos, y vamos relacionando con el campo vectorial. A ese integral de línea le vamos a llamar trabajo. El trabajo realizado por un campo vectorial cuando se desplaza por un camino. También veremos con campos escalares cuando trabaja con un camino, pero ya no es un trabajo. Recuerda que el trabajo necesitas una fuerza y el campo vectorial está haciendo el rol de la fuerza. Un campo escalar no es un vector, entonces no va a ser un trabajo. Y en todo caso, cuando trabaje con una línea, va a realizar áreas. ¿Ok? Entonces eso vamos detallando en la siguiente clase.